Y justo en ese instante, vieron como una de las paredes de la casa de Jono, la parte que estaba hecha de bambú, comenzó a curvarse hacia adentro, como si algo grande, algo pesado, estuviera empujando desde fuera, apoyándose con fuerza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias por hacer clic en este vídeo. Después de contar en HW300 lo aterradora que fue la aparición del Bakugan, esta noche he vuelto con otra historia de terror, una que ha pasado de generación en generación. Pero antes de empezar, quiero preguntaros algo. ¿Os suena el nombre de Lunespine? Normalmente, cuando hablamos de fenómenos extraños o de actividad paranormal, lo primero que nos viene a la cabeza es la noche del viernes Kliwon o simplemente el viernes por la noche, ¿verdad? Pues bien, la historia que os traigo hoy no tiene nada que ver con eso. Esta historia ocurre cada noche de Lunespine. Y lo más inquietante de todo, es que no fue un suceso aislado. No ocurrió solo una vez. Ni dos. Esta aparición se ha repetido una y otra vez, desde que el abuelo de Bagua era joven, hasta ahora que él ya es un hombre mayor. Y lo más espeluznante, con cada generación, la intensidad ha ido en aumento. Al principio eran solo ruidos extraños, pero con el tiempo, comenzaron a manifestarse presencias. Figuras. Criaturas de formas indescriptibles, horribles. Lo único cierto es que daban verdadero pavor. A uno se le eriza la piel solo de imaginarlas. Y si tenéis curiosidad por saber cómo continúa esta historia, no os haré esperar más. Vamos a adentrarnos en ella directamente. La historia de esta noche nos la ha enviado una seguidora, Mary, desde Kebumen, en Java Central. Hola, Mary. Gracias por compartirla. La experiencia que vamos a relatar es la que vivió su propio abuelo, al que todos conocían como el abuelo Jono, cuando todavía era un adolescente. De eso hace ya muchas décadas. Con el máximo respeto, para facilitar el relato, me referiré a él simplemente como Jono. Jono provenía de una familia muy respetada en su aldea. Gente de buena posición, conocida por todos. Y como ocurre en muchas familias con fuerte arraigo, mantenían desde generaciones atrás una tradición ritual que se celebraba de forma estricta. Cada Lunespine ofrecían una ofrenda en forma de gallo, que sacrificaban en señal de gratitud o protección. Nadie sabía exactamente por qué. Solo que debían hacerlo sin falta. Era una costumbre sagrada. Una ceremonia familiar que jamás se interrumpía, porque se decía que si no se realizaba, ocurrían cosas. Cosas muy malas. Y así era. La familia de Jono no se permitía fallar nunca. Pero un día, las cosas cambiaron. La situación económica de la casa empeoró. No podían permitirse ni siquiera comprar el gallo para el ritual de ese Lunespine. No hubo más remedio que omitirlo. Y, efectivamente, tal como temían, comenzaron a suceder cosas extrañas. Misteriosas. Inquietantes. Pero no solo la familia de Jono fue testigo de ello, también sus amigos, que justo ese día estaban en su casa, vivieron de primera mano todo lo que ocurrió. Aquel día, Jono jugaba despreocupadamente con sus dos mejores amigos, Kario y Sugen. Estaban tan metidos en su juego que se les hizo tarde sin darse cuenta. El sol ya casi se ponía, el crepúsculo se acercaba. Fue entonces cuando la madre de Sugen, desde dentro de la casa, les gritó: chicos, basta ya de jugar. Es hora de rezar. Al escuchar el regaño, Sugen entró en su casa a recoger el sarón, porque iba a rezar a la mezquita. Luego, los tres muchachos decidieron pasar por casa de Kario, para que también él pudiera coger el suyo. Después, subieron juntos hacia la casa de Jono, que estaba situada en lo alto de una colina. Aquella noche, casualmente, era Lunespine.
Todo parecía tranquilo al principio. Jono les pidió que esperaran fuera mientras él entraba a por su sarón. Sus amigos se sentaron a esperarlo frente a la casa, charlando, sin darle mayor importancia. Pero al poco tiempo, algo cambió. El ambiente a su alrededor se volvió denso, pesado, como si el aire se hubiera enfriado de golpe, como si la noche misma le susurrara que algo iba mal. Jono tardaba en salir. Cario, algo inquieto, murmuró. ¿Pero dónde se ha metido este? Solo iba por el sarón. Fue en ese preciso instante cuando escucharon un sonido extraño. Un gruñido profundo, salvaje, como el de un tigre. Pero no estaban en medio del bosque, no. Estaban junto a una casa, en el pueblo. Cario se puso pálido. «Gen, ¿has oído eso?» «Sí, sí, lo he oído», respondió su gen con voz temblorosa. Era un rugido, como de tigre. «Esto no me gusta nada. ¿Y si vamos dentro, a ver si Jono está bien?» Los dos muchachos, temblando de miedo, se levantaron y entraron en la casa sin llamar, sin pedir permiso. Lo único que querían era encontrar a su amigo. Y lo que vieron al entrar les heló la sangre. Jono y su madre estaban sentados en un rincón de la casa, completamente pálidos, con una expresión de pánico absoluto en el rostro. La madre de Jono, al ver a los chicos irrumpir, ni siquiera se sorprendió. Les hizo una señal rápida y clara: «Cerrad la puerta». Ahora. Cario y su gen, aún sin entender nada, obedecieron. Cerraron la puerta de inmediato. Y en ese preciso momento, ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Un rugido estremecedor retumbó con fuerza desde fuera de la casa. Un sonido tan salvaje y tan potente que pareció sacudir incluso el suelo. En ese mismo instante, todos lo vieron. Una de las paredes laterales de la casa de Jono, la que estaba hecha de bambú, comenzó a curvarse hacia adentro. Como si algo enorme, con un peso descomunal, se estuviera apoyando desde fuera. Podéis imaginarlo, esa madera doblándose lentamente, como si la empujara una bestia. Y entonces se oyó algo más, el sonido de un cuerpo, o tal vez una cabeza, frotándose contra el exterior de la casa, mientras una especie de gruñido suave, casi como un ronroneo siniestro, acompañaba cada roce. Un rugido contenido, persistente, que erizaba la piel. Todos, los cuatro, se miraron en silencio, con el corazón acelerado. Lo que fuera que estuviese allí fuera, parecía un tigre. Para estar seguros, se acercaron despacio, con miedo, al bambú curvado, intentando mirar a través de alguna rendija. Y entonces lo vieron. Un par de ojos. Ojos enormes, brillantes, de un rojo intenso. Fijos en ellos. Ardían como brasas en la oscuridad. No había duda. Aquellos ojos pertenecían a un tigre. Pero no a uno cualquiera. Del susto, retrocedieron de inmediato y comenzaron a rezar con desesperación, murmurando las oraciones más fuertes que conocían. Rogaban que aquella criatura desapareciera. «¿Astakfiruya al-Azim? ¿Astakfiruya al-Azim?», decían entre dientes, sin dejar de mirar hacia la pared. Pero el tigre no se iba. No parecía tener prisa. Hasta que, por fin, cuando terminó de sonar el llamado a la oración del anochecer, el adán del Magrib, la curvatura del bambú empezó poco a poco a volver a su forma normal, y el tigre desapareció. Todo quedó en silencio. Ya no se oía nada afuera. Con el ambiente un poco más calmado, Jono rompió el silencio y dijo: «Perdonadme, amigos. Siento mucho lo que acabáis de vivir. Lo que habéis visto era un Siluma Narimau, un espíritu de tigre. Siempre viene cuando mi familia no realiza el ritual del lunes Pain». «¿Un ritual?»,
preguntó Cario, aún con la voz temblorosa. ¿Qué clase de ritual es ese? Es una tradición muy antigua, heredada de mis antepasados, explicó Jono. No se puede omitir. Hoy no pudimos cumplir con lo que el espíritu exige, y por eso ha venido. Sujén y Cario asintieron en silencio. Ninguno de los dos se atrevió a preguntar más. El miedo aún los mantenía en vilo. Y así pasó aquella noche. Una noche en la que el ritual no se hizo, y el espíritu apareció. Pasaron los días, y la vida continuó. Pero poco a poco, la situación económica de la familia de Jono empeoró. La tensión crecía. Hasta que, un día, el padre de Jono se sentó con su esposa y le dijo con tristeza: «Querida, durante los próximos meses no podremos continuar con el ritual del lunes Paín. No tenemos dinero. No podemos seguir». «Ya lo sé, cariño», respondió ella, resignada. «¿Qué podemos hacer?» «Pero, cariño», dijo la madre de Jono, «la verdad es que tengo miedo de que ese tigre vuelva a aparecer». «Lo sé, mujer», suspiró el padre, apenado. «Pero ya no podemos hacer nada. La situación no da para más». Aunque en el fondo temía lo mismo, la madre trató de serenarse. No podían vivir con miedo. Intentó alejar esos pensamientos oscuros de su cabeza, y seguir adelante. Los días pasaron. Y, sin que nadie pudiera evitarlo, el lunes Pain volvió a llegar. Aquel día, como tantas otras veces, Jono estaba en casa jugando con sus amigos Cario y Sujén. Estaban tan entretenidos que no notaban el paso del tiempo. En medio de la risa, Sujén propuso algo. Jono, esta tarde vamos juntos a la musala, ¿vale? Pero salimos desde tu casa». «Bueno», dijo Jono con cierta duda. «El problema es que esta noche es lunes Pain, y tengo miedo de que vuelva a venir el tigre. Mis padres no pudieron hacer el ritual». «Justamente por eso, amigo», respondió Sujén con una sonrisa extraña. «Yo también quiero estar en tu casa esta noche, porque quiero volver a verlo. Me muero de curiosidad». «No digas eso», protestó Cario, alarmado. «Yo sí que tengo miedo. Mejor me vuelvo a casa y no quiero saber nada». A pesar del temor de Cario y las dudas de Jono, Sujén insistió tanto que al final los convenció. Los tres decidieron quedarse en casa de Jono esa tarde, justo antes del anochecer, con la única intención de esperar al misterioso tigre. Cuando llegó la hora del Adán del Magrib, los padres de Jono se fueron a la mezquita a rezar. Los tres chicos, en cambio, se quedaron en casa, apostados en distintos lugares estratégicos, listos para observar desde dentro, sin ser vistos. Sujén se colocó en cuclillas detrás de la puerta, mientras Jono y Cario se escondían tras la pared del salón, conteniendo la respiración. El silencio se adueñó del ambiente. Pasaron unos minutos, y entonces, desde lejos, se escuchó un gruñido suave. «¿Ahí viene?», susurró Sujén con los ojos brillando de emoción. El sonido se fue acercando, cada vez más intenso, más cercano, más real, hasta que pareció detenerse justo frente a la casa. Pero esta vez no fue solo la pared de bambú la que se curvó. No, esta vez fue diferente. La casa entera comenzó a temblar. La casa comenzó a temblar con fuerza. El suelo crujía bajo sus pies, las paredes vibraban como si algo gigantesco se hubiera posado justo al lado. Y entonces, de nuevo, apareció aquella gran hendidura en la pared de bambú. Como si una presencia enorme se apoyara otra vez allí, del otro lado. Los tres muchachos se miraron sin atreverse a decir una palabra. Los rostros pálidos, los ojos muy abiertos. El miedo les atenazaba el cuerpo.
Fue entonces cuando Su-gen, el mismo que había insistido en quedarse, se armó de valor. «Venga, voy a mirar», dijo en voz baja, aunque con una mezcla de miedo y determinación. Se acercó con cuidado al resquicio de la pared, y lo vio con claridad. Aquella criatura estaba allí otra vez. Pero esta vez no se limitaba a apoyarse contra la casa. Esta vez estaba rondando, caminando alrededor, dejando oír un ronroneo largo y espeso que erizaba la piel. Antes de que pudiera reaccionar, el ser, un tigre enorme, oscuro, de mirada antinatural, se giró y clavó sus ojos rojos directamente en Su-gen. Lo miró con una intensidad que le heló la sangre. Y luego, sin previo aviso, rugió. Rugió tan fuerte que toda la casa pareció estremecerse otra vez. La pared bamboleó, como si fuera a ceder. Nadie se atrevió a moverse, ni a respirar. Solo rezaban en silencio, sin atreverse a mirar. Aguardando. Hasta que, por fin, tras el último eco del azán del Magrib, el rugido cesó, el temblor se detuvo, y la criatura desapareció. Se hizo un silencio denso y abrumador. Su-gen fue el primero en hablar, aún sin aliento. «Lo vi, Jono», murmuró temblando. «Lo vi tan claro. ¡Qué espanto, Dios mío!». Era enorme, su cuerpo tan ancho como la puerta. ¿Y sus ojos rojos? Y me miró, como si supiera que estaba espiándolo. «Te lo dije», respondió Jono en voz baja. «Por eso no hay que bromear con estas cosas». Esa noche, cuando los padres de Jono regresaron a casa, los chicos les contaron todo. Al escuchar lo ocurrido, los adultos no solo se preocuparon, se entristecieron profundamente. No era solo miedo lo que sentían. Era una especie de culpa. Una comprensión profunda de lo importante que era honrar el legado de los antepasados, de cumplir con lo que aquellos antes que ellos habían establecido con tanto respeto y cuidado. Esto no es cualquier cosa», dijo el padre de Jono. «No podemos fallar a los nuestros. A lo que nos dejaron. Esto es más que un ritual. Es un deber». Desde aquella noche aterradora, la familia de Jono comprendió que no podían permitirse seguir ignorando el legado de sus antepasados. Fue entonces cuando tomaron una decisión firme: harían lo que fuera necesario para poder retomar el ritual del Sennin-pain, como muestra de respeto y agradecimiento a los que vinieron antes. Trabajaron duro, de sol a sol, con el sudor y el esfuerzo como únicos aliados. Poco a poco, fueron reuniendo el dinero necesario para volver a celebrar aquella ceremonia tan especial. Ahorraban como podían, céntimo a céntimo, renunciando a pequeños lujos y caprichos. Y así, el ritual volvió a celebrarse cada lunes de Sennin-pain. Desde entonces, la calma regresó a sus vidas. Aquel ser extraño, temido como una especie de Siluman, una criatura de otro mundo, según la tradición local, no volvió a aparecer. Los días transcurrían sin sobresaltos. Ni gruñidos, ni temblores. Nada. La vida parecía volver a su cauce. Durante años, la familia vivió en relativa tranquilidad. Pero, como la vida misma, la estabilidad es frágil. Cuando Jono alcanzó los 20 años, una nueva crisis económica golpeó a su hogar. Una vez más, se vieron obligados a suspender el ritual por no poder asumir los costes. Y, como era de esperar, las perturbaciones volvieron. Pero esta vez, con una intensidad aún mayor. Pasaron muchos años desde aquella primera vez, pero Jono seguía manteniendo una estrecha amistad con Kario y Su-gen, los mismos compañeros que habían vivido con él aquella noche inolvidable. Un día cualquiera, mientras charlaban sentados a la sombra de un árbol, Jono les confesó: «No sé por qué, pero tengo un presentimiento muy raro. Mis padres están otra vez sin dinero,
así que no hemos podido hacer el ritual esta vez. Su-gen, con ese tono temerario que nunca se le había quitado, respondió entre risas. Justo por eso es más emocionante. La verdad, hasta le echo de menos. Me gustaría volver a verlo, a ver si sigue viniendo o si ya nos ha olvidado. Jono frunció el ceño. Kario, más prudente, se estremeció al oírlo. No digas tonterías, Su-gen. ¿Y si vuelve de verdad? ¿Y si esta vez no se conforma con mirar desde fuera? Pero Su-gen solo se encogió de hombros, con esa mezcla peligrosa de curiosidad y desafío que ya conocían bien sus amigos. Habían pasado ya más de 10 años sin que aquel ser hiciera acto de presencia. Fue precisamente eso lo que despertó la inquietud de Su-gen. Con una sonrisa medio nerviosa, soltó. Justamente por eso, ¿no les da curiosidad? ¿Y si ya no viene más? A lo mejor, después de tanto tiempo, ya no hace falta ni el ritual. Esta noche, probemos. Veamos qué pasa. Jono, aunque al principio se mostró renuente, terminó pensando lo mejor. Tiene sentido. Siempre hemos sido fieles a esa tradición. Le hemos ofrecido durante años lo que pedía. Tal vez, solo esta vez, no pase nada. Tal vez ya se ha ido. Sin embargo, un pensamiento fugaz cruzó su mente, ¿y si no se ha ido? ¿Y si solo ha estado esperando? Jono sacudió la cabeza, como si quisiera apartar esa imagen de su mente. Va, ya no hace falta hablar de eso, dijo al fin. Vamos mejor a la mezquita. Ya va a sonar el llamado a la oración del Magrib. Así que los tres amigos, como cuando eran niños, caminaron juntos hacia la mezquita. Allí rezaron en silencio, pero la mente de Su-gen seguía inquieta. Al terminar, mientras regresaban bajo el cielo teñido de púrpura, Su-gen volvió a insistir. Vamos, Jono. Vamos a comprobarlo. Si de verdad aparece, al menos no estarás solo. Estamos nosotros dos contigo. ¿Y por qué tengo que ir yo también? Protestó Kario. Anda ya. Rió Su-gen. Vamos los tres. Si pasa algo, lo enfrentamos juntos. Y si no pasa nada, nos reímos de este miedo que llevamos arrastrando tantos años. Jono suspiró profundamente. Quizá tienen razón. Ya no somos niños. Tal vez ya no sea tan aterrador si estamos todos juntos. Y así fue como, finalmente, Jono accedió a que Su-gen y Kario no solo le acompañaran esa noche, sino que incluso se quedaran a dormir en su casa. Lo harían juntos. Enfrentarían lo que fuera, juntos. Cuando llegó la noche, reinaba una extraña calma. Ninguno de ellos lo dijo en voz alta, pero los tres lo pensaron, no pasó nada. No hubo gruñidos. Ni temblores. Ni sombras moviéndose en la oscuridad. La casa permanecía en silencio, como si el espíritu del pasado se hubiese desvanecido sin dejar rastro. Todo era demasiado tranquilo. Hasta que, poco después de la medianoche. Normalmente, las perturbaciones suelen aparecer al atardecer, a eso de la hora del Magrib. Es un momento que muchos sienten inquietante, como si algo en el aire cambiara. Pero aquella noche no fue al caer el sol, sino ya pasada la medianoche, cuando todo estaba en completo silencio. A eso de las 12, Jono y su familia fueron despertados por un sonido extraño, el gallo de Jono, que comenzó a cantar sin razón aparente. Al principio, solo fue uno. Pero poco a poco, empezaron a responderle otros, como si se llamaran unos a otros, en una cacofonía extraña que fue llenando la noche. Y no solo eran los gallos. También se oían chillidos, suaves y agudos, como los de polluelos recién nacidos. No cacareaban, no.
Hacían un cuic, cuic, cuic que parecía venir de todas partes. Jono pensó, al principio, que no era nada. Que serían ruidos normales de sus animales, quizá alguna inquietud pasajera. Pero pronto comenzó a notar algo que le heló la sangre, los sonidos empezaban a apagarse, a volverse más tenues, como si alguien estuviera bajando el volumen poco a poco. Entonces, una inquietud honda se le instaló en el pecho. Sin decirle nada a su gen ni a Ka, decidió salir solo a revisar el gallinero. La oscuridad era espesa, casi sólida, así que tomó una antorcha para iluminar el camino. Al llegar, Jono se quedó paralizado. Allí, justo junto al gallinero, se alzaba una criatura alta, enorme, cubierta de un pelaje negro. Se parecía a esas descripciones antiguas del Gendoro, una figura temida en leyendas. Aquel ser tenía a todos los gallos de Jono atrapados entre sus garras, sujetándolos con fuerza. Pero Jono, en vez de huir, hizo lo impensable. Gritó con fuerza. ¿Devuélveme mis gallos? Mis gallos, devuélvemelos. Sí, lo que más le dolía a Jono no era el miedo, sino el amor por sus animales. El grito hizo que aquella criatura se girara lentamente hacia él. Y entonces, Jono lo vio con claridad. Los ojos del ser brillaban con un rojo encendido, intensos, casi idénticos a los de aquel tigre salvaje que había visto muchos años atrás. Eran los mismos ojos. La misma mirada que lo había perseguido en sueños durante más de una década. Los ojos, sí, eran los mismos que había visto en aquel tigre años atrás. Pero esta vez no era un tigre, sino un genderugo, esa criatura mítica y oscura de la que tantos hablaban en susurros. Después de unos segundos eternos de mirarse cara a cara, el ser hizo algo inesperado, dejó caer, con lentitud, un solo polluelo dentro del gallinero, y luego salió corriendo con el resto de las aves bajo el brazo. ¿Se los llevó todos? Solo dejó uno. Jono, que amaba profundamente a sus gallinas, sintió como se le partía el alma. El miedo desapareció en él al instante. Lo único que le importaba eran sus animales. Sin pensarlo, comenzó a correr tras aquella figura. «Devuélveme mis gallinas. Mis gallinas, vuélveme mis gallinas». Sus gritos se perdían en la noche, desesperados. Y claro, tenía razón en estar tan dolido, perder esas aves era también perder parte de su sustento, su trabajo, su vida cotidiana. Por eso corría, por eso no dudó. Pero fue en vano. El ser, veloz como una sombra, desapareció sin dejar rastro, tragado por la oscuridad. Fue justo entonces cuando, por fin, llegaron su gen y Caryo, corriendo hacia Jono, alarmados por los gritos. ¿Otra vez ha venido el tigre?, preguntó su gen, todavía jadeando. No era un tigre, respondió Jono con voz temblorosa. Era un genderugo. Y me ha robado todas las gallinas. Solo me ha dejado una. Con el corazón encogido, Jono decidió contarle todo a su familia. Cuando sus padres oyeron lo sucedido, volvieron a entrar en pánico. Ellos sabían lo que eso significaba. Ese ser no se había ido del todo. No se había terminado. Comprendieron que no podían bajar la guardia, que debían continuar con los rituales del Seninpain, esa ceremonia ancestral que, durante generaciones, habían mantenido viva para protegerse de fuerzas invisibles. Así que desde entonces, decidieron no fallar nunca más. Pase lo que pase, haga el tiempo que haga, siempre llevarían a cabo el ritual. Esa costumbre se convirtió en una tradición firme en la familia. Tanto fue así que, años más tarde, cuando Jono se casó con una mujer llamada Lestari, la que con el tiempo se convertiría en la abuela de nuestra querida Bagua, ambos continuaron fieles a ese compromiso.
La ceremonia del Seninpain no volvió a faltar jamás. Jono y Lestari tuvieron 2 hijos, Delima y Ario. La llegada de estos niños trajo una nueva esperanza al hogar, una ilusión fresca que renovó los lazos de la familia. Con el tiempo, Jono sintió que había llegado el momento de transmitirles aquella tradición ancestral, el ritual del Seninpain. Su intención era clara, quería que sus hijos heredaran no solo la costumbre, sino también el respeto y el temor por aquellas fuerzas que, en su experiencia, nunca debían tomarse a la ligera. Pero no todos en casa pensaban igual. Fue Lestari, su esposa, quien se opuso con firmeza. Con tono sereno, pero firme, le dijo: «Mira, Pak, la vida no siempre será fácil para ellos. Si no somos nosotros quienes rompemos con esta carga, ¿quién lo hará? ¿Y si un día nuestros hijos, o nuestros nietos, pasan por apuros? ¿De dónde sacarán dinero para hacer ofrendas o matar gallinas como parte del ritual? Ojalá les vaya siempre bien, pero, ¿y si no?». Las palabras de Lestari le calaron hondo a Jono. Nunca lo había pensado así, pero era cierto. Ese ritual, aunque lleno de sentido, también había sido una carga durante generaciones. Algo que se hacía más por temor que por verdadera devoción. Así que, tras meditarlo largamente, Jono tomó una decisión difícil: no heredaría esa tradición a sus hijos. Y con ese gesto, poco a poco, fue dejando atrás la costumbre. Cada vez que llegaba un nuevo Seninpain, Jono se contenía. No organizaba más ceremonias, ni sacrificaba gallinas. Sabía, sí, sabía que con ello podía volver a abrir la puerta a lo desconocido. Que, como en otras ocasiones, algo podía suceder al romper el ritual. Pero esta vez, en lugar de ofrecer sacrificios, Jono optó por otra vía. Aquel lunes, antes de que cayera la tarde, elevó una oración sincera. Rezó con humildad, pidiendo protección a Aya Subhanahu wa Ta'ala, con todo su corazón. Y aquella noche, no ocurrió nada. No hubo sombras. No hubo ruidos extraños. No regresó el genderugo, ni se escucharon rugidos ni chillidos. Nada. Solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino un silencio lleno de paz. Todo transcurrió con normalidad aquella noche. No hubo ruidos, ni sobresaltos, ni presencias oscuras. El amanecer llegó tranquilo, sin sobresaltos. Y al sentir que su plegaria había sido escuchada, Jono sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada vez estaba más convencido, más entregado a su fe. Se volvió constante en la oración, comenzó a ayunar cada lunes y jueves, se esforzaba por ayudar a los demás, y cada acto lo hacía con una sinceridad que le nacía del alma. Lestari, al ver esta transformación en su marido, se sintió profundamente feliz. Su relación, que había pasado por tantos altibajos, volvió a encontrar el equilibrio. Se escuchaban más, se apoyaban más, y la armonía llenó su hogar como en los primeros tiempos. Y así, pasaron los años. Cada Seninpain llegaba sin rituales, pero también sin miedo. Hacían sus oraciones, vivían en paz, y no volvieron a aparecer ni el genderugo, ni los rugidos de tigres, ni ninguna otra sombra del pasado. Jono y Lestari pensaban que aquello había quedado atrás. Pero el tiempo, con sus misterios, siempre guarda sorpresas. Años más tarde, ya con los hijos crecidos, ocurrió algo inesperado. Su hija mayor, Delima, se casó con un joven originario de Palembán, llamado Ambi. Tras la boda, como era de esperarse, Delima se fue a vivir con él a aquella ciudad lejana. Una noche cualquiera, sin previo aviso, a Jono le invadió una sensación extraña. Estaba inquieto, pensativo, echaba de menos a su hija y a su yerno. Llevaba mucho sin verlos, y la nostalgia se le fue metiendo poco a poco en el cuerpo. Para despejarse,
decidió ir a la cocina a hacerse un café. Quería sentarse tranquilo, fumarse un cigarrillo, dejar que el aroma del café lo acompañara mientras pensaba en Delima. Pero al llegar a la cocina, se encontró con algo que no tenía ningún sentido. Allí, de pie, dándole la espalda, estaba Ambi. ¿Ambi? Jono se quedó helado. ¿Cómo es posible?, pensó. ¿No estaban en Palembang? Por un momento dudó. Quizá habían vuelto sin avisar, y él no se había enterado porque pasaba todo el día trabajando en el campo. Llegaba tarde a casa, cansado. Podía ser. Pero Ambi no se giraba. No decía nada. Solo permanecía ahí, inmóvil, de espaldas. Jono, sin dudar, se acercó con naturalidad. Hijo. ¿Cuándo has llegado? ¿Por qué no avisaste? Nada. Ni una palabra. Jono insistió, con voz más cálida. ¿Y tus padres? ¿Cómo estáis en Palembang? ¿Todo bien? Silencio. Ambi seguía ahí, sin girarse, sin responder. Fue en ese instante cuando Jono, que ya intuía algo extraño, se armó de valor. Dio un paso más, y sin pensarlo mucho, le dio una palmada suave en la espalda a quien creía que era su yerno, Ambi. Pero lo que sucedió a continuación heló la sangre en sus venas. Aquel hombre se giró lentamente, y ya no era Ambi. Era un pocón. Su rostro estaba destrozado, irreconocible. Envuelto en una mortaja blanca, con la piel amoratada, los ojos hundidos y vacíos. Aquel ser se quedó mirándole fijamente, en un silencio denso, gélido. Jono se quedó paralizado. Congelado, como si su alma hubiese sido atrapada en ese cruce de miradas. Solo atinó a balbucear. Astaga. Astaga. Intentó rezar. Las palabras apenas le salían de la boca, pero con todo su esfuerzo mental y espiritual, logró murmurar oraciones una tras otra, pidiendo fuerza y protección. Cuando al fin pudo mover el cuerpo, Jono no huyó. En vez de eso, con voz temblorosa pero firme, se enfrentó a la aparición. Vete. Este no es tu lugar. Vete. Y lo repitió una vez más, como si eso fuera suficiente para espantar a la sombra que tenía delante. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Lestari escuchó los gritos desesperados de su marido. Corrió a la cocina sin pensarlo dos veces. «Pa. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así?» Jono, aún temblando, apenas pudo decir. Era un pocón. Al principio pensé que era Ambi. Pero al acercarme, no era él, era un pocón, Lestari. Estaba aquí. Ella, que ya había vivido otras experiencias junto a su marido, trató de calmarlo con dulzura. Pak, ya está, tranquilo. Quizás solo ha sido una visión fugaz. No tengas miedo. Insiaya, Dios siempre está con nosotros. Venga, hazte unas abluciones y recemos juntos. Jono respiró hondo, aún con el corazón en un puño, pero obedeció. Se lavó, rezó, y poco a poco, el miedo se fue disipando. Esa noche, por suerte, pudieron descansar. Pero la paz no duró mucho. Días después, en la siguiente noche de Seninpain, volvió a ocurrir algo extraño. Jono y Lestari estaban tranquilamente sentados en el salón. Charlaban, disfrutaban de la noche, cuando de pronto, por las rendijas de la ventana, vieron algo inusual, luces de antorchas brillando en la oscuridad, justo afuera de la casa. Muchas. Decenas de luces. Jono se incorporó enseguida. ¿Quién está ahí fuera, Bu? Si fueran los vecinos,
Se oiría alboroto, ¿no? Pero esto es un silencio que no me gusta nada. Lestari miró el calendario. La sangre se le heló. Pac, hoy es Seninpain. Ambos comprendieron al instante que aquello no era normal. Con el corazón encogido, se asomaron lentamente por la ventana. Y lo que vieron les dejó sin aliento. Fuera de su casa, en medio de la noche cerrada, había decenas de figuras humanas. Hombres, mujeres, niños y ancianos caminando lentamente en todas direcciones, como si vagaran sin rumbo. Silenciosos. Sin emitir una sola palabra. Con los rostros desdibujados por la penumbra y la luz temblorosa de las antorchas. Por un momento pensaron que eran vecinos del pueblo de al lado. Pero algo no encajaba. Al principio, tanto Jono como Lestari pensaron que aquello que estaban viendo desde la ventana era gente del pueblo de al lado. Tal vez se trataba de una caravana de personas en tránsito, o algún evento comunal. ¿Será que están de paso, Bu? Susurró Jono, confundido. ¿Algún tipo de migración? Pero algo no encajaba. Las figuras caminaban, sí, pero no tocaban el suelo. Se deslizaban lentamente, flotando en silencio sobre la tierra, como sombras antiguas. Cada una de ellas cargaba una antorcha que oscilaba con una llama temblorosa. Y cuanto más los observaban, más inquietud sentían. De pronto, lo que parecía solo extraño se tornó aterrador. Uno a uno, los rostros de aquellas personas comenzaron a deformarse. Las partes de sus caras cambiaban de sitio. Algunos tenían los ojos donde debería estar la barbilla, otros tenían la boca en el cuello o la nariz en la frente. Eran rostros que ya no parecían humanos. Eran como máscaras mal colocadas, como si la lógica del cuerpo hubiera sido olvidada. A Jono y Lestari les fallaron las piernas. Sintieron un pánico frío recorrerles la espalda. No podían hablar, no podían moverse. Era como si la escena los hubiera dejado clavados en el tiempo. Hasta que, lentamente, las figuras comenzaron a alejarse, flotando en la oscuridad, perdiéndose más allá del camino que conducía al bosque. Cuando por fin recuperaron el aliento, corrieron hacia su habitación, cerraron la puerta con cerrojo y se pusieron a rezar con todo el fervor que tenían. Esa noche no pegaron ojo. Solo cuando amaneció, con los primeros rayos del sol entrando por las ventanas, pudieron sentirse un poco más seguros. A la mañana siguiente, mientras la vida del pueblo seguía su curso habitual y los vecinos ya estaban ocupados en sus faenas, ellos seguían sobrecogidos. Una pregunta no dejaba de dar vueltas en sus cabezas. ¿Qué fue lo que vimos anoche? Desde aquella noche, algo cambió definitivamente. Nunca más volvieron a vivir un suceso sobrenatural. No hubo más rugidos en la madrugada. No se escucharon más pasos. No regresaron los ojos rojos del pasado. Y lo más curioso, nunca más realizaron el ritual de Seninpain. No sabían con certeza si los eventos estaban conectados, pero Kakekjono comenzó a sospechar que aquel desfile silencioso y aterrador había sido una especie de despedida. Una última visita de los seres invisibles que durante generaciones habían formado parte de aquel rito ancestral. Quizás, pensó él, aquella fue su forma de decir adiós. Un estremecimiento recorrió su cuerpo ante esa idea. Porque, incluso siendo seres inquietantes, aún se despidieron. Y así termina el testimonio estremecedor de Kakekjono y su familia. Una historia que nos recuerda cuán profundo pueden calar las tradiciones, cuánto pesan los lazos con lo invisible, y cómo, a veces, el verdadero valor está en romper con lo que nos ata al miedo. A lo largo de los años, ese ritual heredado, el del Seninpain, había sido como una carga silenciosa para la familia de Kakekjono. Un deber ineludible, impuesto por generaciones pasadas, que no admitía fallos.
porque cuando se dejaba de hacer, las consecuencias no tardaban en llegar, aparecían seres, voces, presencias, todo volvía para recordarlo. Pero esta historia no es solo una historia de miedo. No. Es una historia de valor. Porque, a pesar del temor, Takekhono se atrevió a romper una cadena que había oprimido a su familia durante años. Se atrevió a decir: hasta aquí. Yo asumo el peso, pero no lo pasaré a mis hijos ni a mis nietos. Y eso, amigos, es un acto de amor profundo. Un sacrificio silencioso para proteger a quienes vienen detrás. Nos deja una enseñanza clara. No todo lo heredado merece ser continuado. Si algo trae miedo, peso o sufrimiento, aunque venga de nuestros ancestros, tenemos el derecho y el deber de detenerlo. Así como hizo él. Como bien dijo al final: no importa que haya sido difícil para mí. Lo importante es que mis hijos, mis nietos, no tengan que pasar por lo mismo. Así termina esta historia real, una más de esas que habitan en la memoria de nuestras familias, una historia de coraje y fe. Gracias por escucharla con el corazón abierto.